Realmente el país tomó una definición Ujú, y muy fuerte siguiendo la misma línea de Estados Unidos. Ejemplo, ujú, Estados Unidos ya no aporta a la UNESCO, ujú, primer punto. La UNESCO, la directora de la UNESCO había dicho que ya estaban preparados efectivamente para que Estados Unidos no financie. Hay dos visiones globales. La República Argentina no adhirió al Pacto por el Futuro. En el Pacto por el Futuro, que es una declaración que se dio del 23 al 24 de septiembre del año pasado, se establece claramente el multilateralismo. O sea, es una visión, todos los estados en ujú. pie de igualdad. Argentina no adhirió, Brasil sí, al pacto. Más de 200 países de Naciones Unidas que adhirieron al Pacto por el Futuro. Yendo a esta lectura de que a nivel mundial Ujú, el país donde está ubicado, indudablemente tiene un criterio desde el punto de vista ideológico. La pregunta es si la República Argentina, efectivamente, en su historia de vida, en su idiosincrasia, puede construirse sola mm, o solamente con un sector que no sea América Latina. Y yo siempre digo que la política tiene su agenda, las universidades tienen su agenda, ujú. el periodismo de lo que recibe del tejido social tiene su agenda. Entonces lo que no hay que hacer es confundir las agendas. Una es una agenda gubernamental Ujú, y otra es una agenda efectivamente que la comunidad se vive. Nuestro país, América Latina, siempre fue un vergel no beligerante. mm, Es un pueblo cariñoso, afectuoso, respetado a nivel global. Lo percibo siempre en Brasil. Es decir, creo que ahí es donde no hay que confundirse y ahí es el gran rol de las universidades. Donde una vez conversando con el rector anterior de la Universidad de Caxias, Evaldo ujú. Antonio Cuyaba, él me decía, nosotros tenemos unas ventajas con respecto a la agenda política. Leemos la complejidad. Y efectivamente, cuando vos hablabas hoy de resolución pacífica de conflicto, Ujú, nosotros estamos viviendo una lógica de complejidad. Frente a la lógica de la complejidad y a los paradigmas de la complejidad, ¿se funciona igual que cuando la situación no es compleja? No. Es como si vos pasás de una matemática de elemental a una matemática superior, logaritmo imperiano. ujú. Es decir, estamos viviéndonos complejidades, de lo cual no se puede hacer una sola lectura. Ejemplo, Ujú, Agenda 2030. Uno tiene que hacer 3 lecturas a la vez, no puede una. Económica, social y ambiental. Es decir, pacto por el futuro. El ujú, pacto por el futuro prevé 6 grandes ejes y una declaración con respecto a los jóvenes. Más del 40% del electorado no votó. Siempre marco lo mismo. Hay que leer la agenda de la declaración con ujú. respecto a los jóvenes que establece el Pacto por el Futuro. Pero como el país no adhirió al Pacto por el Futuro, entonces no está en agenda. Claro. Pero es lo que efectivamente está exigiendo el tejido social. Ayer hablaba con un amigo Ujú, y me dice, Miguel, ¿cómo está tu hija que está en Dinamarca? Le digo, bien, vos sabés que tiene trabajo. Y le digo, me dice, la mía está en Bélgica. Y mm, los dos somos de mm, Resistencia, del Chaco, provincia periférica. Pero no hay que confundir que efectivamente el tejido social de los jóvenes no está habilitado a trabajar, a potenciarse, donde efectivamente el ambiente sea favorable a cada uno de ellos. mm. Es decir, otro ejemplo, el premio que ganaron los jóvenes de la tecnológica Claro. en China. Ujú, Entonces, cuando uno hace una lectura, tiene que tener mucho cuidado que esa lectura no sea sesgada por algunas realidades. El país no es un sesgo ideológico. El país es mucho más complejo.
se tiene que ver lo económico, lo social, lo cultural, lo histórico, las tradiciones, la reacción que tuvo todo el mundo del folclore con respecto a Petinato. Es una declaración que va en contra de las tradiciones. Es decir, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque nuestro país no tiene una cultura beligerante. Yo trabajo con la red latinoamericana de prospectiva y los amigos peruanos, dice, tenemos siempre la alegría de estar conversando con los hermanos argentinos que realmente honramos ayudarlo en la guerra de las Malvinas. Hay cosas que hay que tener mucho cuidado en algunos íconos de cómo nos ve el mundo. El mundo ve Messi, ve el Papa Francisco, ve 5 premios Nobel que tiene la República Argentina, una educación superior muy entrenada, como dicen los brasileros, el argentino tiene una inteligencia muy particular frente a las incertidumbres y las complejidades. O sea, en este momento, si vos me preguntás cuál es la situación, estamos frente a lógicas de complejidades. Y esto es lo que efectivamente hay que tener claro. Mencionabas un poco el contexto internacional, lo mencionabas a Donald Trump. Y mi curiosidad es, con tu experiencia y con tu cercanía, mucho tiempo que estás viviendo, estás en Brasil, que conoces cómo se está desarrollando algunas relaciones políticas y demás. Me interesa conocer cómo ves, cómo está observando en Brasil, cómo se lo ve a de alguna manera, no sé, no es un enfrentamiento porque simplemente está defendiendo una postura Lula da Silva frente a unas exigencias de Estados Unidos de nuevo, lo decimos, pareciera que piensa que seguimos siendo colonias, ¿no? Pero un escarmiento que le está dando a Brasil desde ayer, desde un 30 a un 50% de aranceles que le está imponiendo a Brasil y un presidente que se planta y le dice, bueno, no, nosotros vamos a ser recíprocos con este arancel, pero Brasil es de los brasileros. Muy buena tu pregunta, ¿y por qué? Porque lo que hay que tener claro es que lo que no es multilateral, es decir, la concepción ideológica de Trump y todo lo que esto significa, es de manual. Primer punto, agredo, ofendo. Es de manual, tienen una lógica de funcionamiento. Nosotros en la universidad siempre decimos con qué cerebro analizamos. Cerebro reptil, cerebro mamífero, reflexivo. Y realmente cuando uno tiene claro que la idea es que reaccione el otro, uno ya funciona de otra manera. Yo voy a reaccionar cuando yo quiero, no cuando quiere el otro. Es decir, tienen una lógica en el lenguaje, una lógica en las acciones, una lógica en la metodología. De provocación. Hay una lógica. Si vos reaccionás frente a su metodología y no tenés claro tu metodología y tu lógica, esto es como, yo hice taekwondo, el luchador que no está entrenado, que es sucio, es el peleador de la calle, tenés mucho cuidado porque está entrenado para esa lógica. Entonces, uno tiene que tener claro, en nuestro último libro, Método y Liderazgo, qué estrategia vas a librar frente a esta realidad. Estamos frente a Estados Unidos. Estamos frente a una concepción ideológica. La hija de mi señora trabajaba en el Banco Mundial. Era una situación muy delicada económicamente que se estaba viviendo en Estados Unidos. Una cosa es lo que uno escucha y lee y otra cosa es el testimonio. Trump era una alternativa. Ahora hay que ver si el ciudadano de Estados Unidos coincide con la política que está librando interiormente, lectura interna. De ahí uno puede hacer una lectura externa. Yendo a la pregunta tuya, todo el sector
que efectivamente abraza esta concepción ideológica de Trump, Bolsonaro, Sí. todos funcionan con el mismo manual. Por el otro lado está lo institucional, presidente, la corte, y está habiendo una tercera línea que es el gobernador de Río Grande do Sul, donde efectivamente Leite pretende que enfriar estos contrapuestos, esta antinomia. ¿Por qué? Porque en Río Grande do Sul, el tercer estado, ahí está Marco Polo, Embraer, la Universidad de Casilla tiene 804 laboratorios. Es decir, puede afectar intereses concretos. Ahora, ¿uno reacciona en base a esos intereses concretos o empieza a elaborar una estrategia de cómo funcionar frente a la realidad? Uno lo que no puede cambiar es la realidad. Es decir, lo que nos estamos viviendo aquí en el Chaco. Claro. No puede cambiar la realidad. Ahora, hay una lógica para esto. Yo te decía la lógica de la complejidad. En la complejidad se necesitan diálogos. El primer principio, dialógico. Los demócratas deben conversar para resolver la situación. ¿Acá se está conversando? Primer punto. Tiene que ver con esa lógica. Luego, ¿realmente sabemos que esta situación es recurrente y se va a agravar? Y si no hay diálogo, si no hay entendimiento, se va a agravar. No es que uno sea divino, sino que al no comprender la lógica de la complejidad, funcionan como que no hay dinámica de cambio. Y hay dinámica de cambio. Cuando se genera la dinámica de cambio hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque automáticamente la lógica en la toma de decisión no es igual. Estamos frente a escenarios complejos. Y yo suelo decir que es cuando más se ve algo irritante. El presidente del Banco Central aumentó su patrimonio el 880%. Es un funcionario público. Es una falta de respeto. Ningún funcionario tiene que aumentar sus bienes. Es una falta de respeto. Entonces, todo esta concepción de la austeridad la soporta todo, no es para algunos. Si es ley pareja, no duele. Entonces, ¿qué es lo que más pegó a nivel nacional con el presidente? Libra. Y lo quieren esconder. O sea, indudablemente estamos frente, nadie tiene el as de todos los triunfos. Nadie tiene el as de todos los triunfos. Y es donde efectivamente hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, mucha humildad en el análisis, en el discernimiento, y no hay equipo que juegue en primera frente a situaciones tan complejas. Y no sé si, pero realmente te digo, no es difícil analizar estas situaciones. Lo que sí se requiere el manejo de lógicas, de paradigma, actitudinal, cuestiones actitudinales, me refiero a humildad. Hay que dar testimonio de lo que se dice. Si hay austeridad, es austeridad para todos, no para algunos, ni para determinados. Es decir, yo trabajé de secretario general en la época del doctor Baroni. Y yo me acuerdo, en esa época de Alfonsín, muy dura, y cómo resolvió el gobernador. Creo que te lo comenté una vez. Sí. Todo lo que ingresaba de coparticipación, el gobernador lo mostraba en la prensa, Diario Norte. Ingresó esto, no tengo para más. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es documentar. Yo participé, así como asesoré, estuve con 5 gobernadores. Yo me acuerdo, en la época del gobernador Rosas, era el corralito. La doctora Luca trabajábamos. Y yo trabajé y colaboré para que efectivamente el Banco del Chaco no desaparezca. Es decir, frente a las complejidades, la inteligencia no se improvisa. Y ahí es donde se requiere mucha humildad. Porque esto requiere experiencia, ¿no? Miguel, te llevo, que lo mencionabas, ¿no? Te llevo de nuevo hacia la Universidad Casillas do Sul. Tenemos una fecha muy interesante, del 18 al 22, el International Week, ¿verdad? Del 18 al 22.
realmente muy, muy feliz, estoy contento porque no voy solo, voy con Víctor del Río, una persona que la aprecio, la quiero muchísimo. No lo conozco de ahora, sino hace Ujú. mucho tiempo, fue mi profesor de catequesis, Ah, por mis hijos. Así que desde ahí viene la relación con Víctor del Río. Lo va a recibir el rector el día 18 a las 10 en el rectorado. ujú. Por supuesto, como son los brasileros. Víctor tiene libros sobre, que es su Juicio por especialidad, jurado. juicio por jurado. Entonces le pidieron que efectivamente si puede dar una conferencia sobre juicio por jurado. Y también que intervenga con los intendentes del Consejo Regional, Coré de Serra, Consejo Regional de 32 municipios, si efectivamente puede hablar sobre el tema de la democracia, la Ujú. filosofía. Él es un hombre muy culto, muy preparado. Y le digo, Víctor, prepárate porque te van a exponer y te van a disfrutar. Mm. Entonces realmente vamos con él. El Winke Internacional es un evento, realmente también fue invitado el gobernador. Lo iban a abrir con el gobernador de Río Grande do Sul, va a Mm. estar el cardenal de San Pablo y va a haber cónsul de varios países. Ellos trabajan mucho, Mm. muchísimo la relación internacional Sí. y lo cultural. Y la relación de Argentina desde la Universidad con Brasil para ellos es una obviedad. Ellos siempre dicen, nuestro hermano menor reconozcan que somos el hermano mayor de Argentina. Es decir, está en su lógica Mm. y es muy afectuoso cuando se trabaja con ellos. Es muy, muy fuerte, tienen muchísima calidez. Hay que Ujú. trabajar y hay que trabajar mucho Claro. y hay que estudiar mucho, pero te abren todas las puertas. Del 18, entonces al 18 18 al 22. al 22. De 18 al El 22. gobernador ¿cómo se llama? Que me dijiste que va a estar, Leite, Leite, va a el estar, gobernador él Leite. va a estar encabezando Y la la agenda apertura. la agenda de Weekend Internacional, en este caso, ya estaba preparándose Ujú, conjuntamente con el gobierno de Río Grande do Sul, ujú. y así trabaja la universidad. La Universidad de Casilda trabaja en forma, para ellos es una obviedad, gobierno, empresa, universidad. Claro. Esto es, y cuando se articulan estos tres ejes, las agendas son de anticipación. Es decir, el gobernador del Chaco Ujú. fue invitado hace más de 2 meses. Si hoy quiere ir, no, ya la agenda ya pasó Ya porque cerró. trabajan sobre agenda anticipativa, Mm, no es sobre improvisación. claro. Y bueno, el primero que efectivamente me dijo, mira Miguel, sí, me gustaría, me interesa. Víctor tiene una hija que trabaja en Brasil Ujú. y bueno, realmente es maravilloso. Realmente yo siempre abro las puertas a todos los que quieran ir y que vean porque se aprende mucho de ellos. Ujú. Totalmente. Miguel, muchas gracias por tu visita. La verdad que nos interesa mucho charlar con vos de estos temas, de la resolución de conflictos y de lo que está pasando, por supuesto, en este contexto